¿cómo están? Bienvenidos a Digitalks, un espacio de conversación de Fundación País Digital. En este espacio abordaremos distintas temáticas que veremos en profundidad en nuestra próxima versión de Summit País Digital, en su 9ª versión, este 7 y 8 de septiembre. Estamos viviendo en la era de los datos a gran escala. Nuestras interacciones y acciones en el mundo digital generan una enorme cantidad de datos, redes sociales, buscadores, interacciones en el embudo de conversación, compras en línea, son algunas de las acciones que realizamos las personas que aportan información sobre nuestros intereses y que pueden ser de gran valor para las empresas a través de la transformación de data en análisis que facilitan la toma de decisiones. Esto no es algo nuevo, lo hemos vivido anteriormente, sin embargo, hoy contamos con cantidades de información mucho mayor a periodos anteriores y además contamos con herramientas que nos permiten hacer análisis en tiempo real y actuar con mayor velocidad. Para conversar sobre este uso de datos, hoy nos encontramos con Paula Ortega. Ella es gerente divisional CAO de Entel. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola María José, muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Bienvenida a este espacio de conversación. Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy contingente, sobre todo en tiempos actuales donde sí se manejan muchos datos. Muchas veces cuando buscamos en Google aparecen nuestros datos. ¿Quién maneja esas bases? Entonces vamos a empezar con lo primero. ¿Qué son los datos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Big Data, que ha estado sonando cada vez más fuerte en los últimos años? ¿Cómo se generan? Bien, bueno, primero que nada, los datos son una representación simbólica que puede estar en distintas formas, como el texto, las imágenes, el video, una conversación, ¿ya? Y que se van obteniendo de distintos hechos o transacciones, y que por lo tanto esta información, este dato, cuando se procesa en un contexto, se genera en información que puede ser de valor. Cuando estamos hablando de Big Data, nos estamos refiriendo a datos estructurados, como típicamente lo puede ser el root, el número móvil, etc. Así como datos no estructurados. Esa es la gran gracia del Big Data. En datos no estructurados tenemos, por ejemplo, las imágenes, el video, las conversaciones, y por lo tanto, esta unión de esta información, que son de grandes volúmenes, que además son complejos, porque la información estructurada es compleja, y además van variando en el tiempo y van creciendo en el tiempo, necesitamos herramientas diferentes, ya no necesitamos las herramientas comunes porque se demoraría demasiado en procesarlo, entonces la información ya no sería útil, porque sería pasada. Necesitamos herramientas más avanzadas que nos permitan procesar este volumen, complejidad y velocidad en forma rápida para que de verdad podamos tener información útil que nos pueda permitir tomar las decisiones en el momento o predecir y tomar acciones para futuro, y por tanto necesitamos este Big Data, ¿ya? Esto se genera de distintas formas. La información del Big Data puede ser eventos en una situación particular, cuando tú estás pasando por un lugar, puede ser una posición de geoposicionamiento de la persona, puede ser una llamada telefónica, un call. Hay múltiples formas de recopilar y de almacenar esta información. Hoy vemos que hay muchas empresas que pueden tener esta información, como por ejemplo Facebook, las redes sociales en general. Te pregunto, ¿empresas de cualquier tamaño se pueden beneficiar del uso de los datos para toma de decisiones? Hoy día todas las empresas pueden estar tomando decisiones basadas en los datos. Yo creo que hasta la empresa más pequeña es capaz de, primero que nada, analizar la data que tiene, en el sentido de poder decir, mis clientes, quiénes son, qué día me compran, qué día me pagan, cuáles son las mejores horas en las cuales yo me debo comunicar con ellos, en qué horario no los voy a molestar. Entonces, todo ese análisis de conocimiento del cliente me permite dar una mejor experiencia. Por otra parte, si yo hago un buen análisis de los costos, en qué estoy gastando, cómo lo estoy
utilizando mis inversiones, dónde las puedo optimizar, las puedo aprovechar con el Big Data. Aparte de todo lo que son hoy día las redes sociales, de ser una fuente de comunicación con los clientes, pero no solamente tener la red social, sino también poder analizar esa información. Entonces, Perfecto. hoy día todo, desde el más pequeño al más grande, puede beneficiarse y tomar decisiones inteligentes con la información que podemos recopilar y tener de nuestros clientes. Eso mismo te quería preguntar, o sea, da lo mismo si yo soy pequeña, mediana o grande empresa, cualquiera sea el tamaño, yo puedo beneficiarme de estos datos que obtengo. Exactamente. Y va a depender de qué es lo que quiero fomentar, qué es lo que quiero focalizar, qué es lo que quiero como empresa distinguirme con respecto a los demás, qué decisión voy a tomar, cómo esta toma de decisiones la voy a ir aprovechando mejor, dónde debo partir, dónde me focalizo, en función de lo que quiero, si quiero partir de corto plazo y después voy creciendo en el mediano plazo y vamos adquiriendo mayor conocimiento para ir pudiendo crecer en madurez en este mundo de la data. Hablamos de qué empresas pueden ser beneficiadas del uso de los datos, qué son los datos, para qué sirve el Big Data, pero no hablamos de las implicancias éticas que puede tener el uso de datos. ¿Cuáles serían, Paula? Bueno, yo creo que primero que nada tenemos que recordar que los dueños de los datos, sobre todo cuando hablamos de los datos personales de las personas, el dueño es la persona y nosotros tenemos que ser absolutamente responsables en cómo usamos estos datos. Desde un uso que el cliente te lo haya autorizado a utilizar, que esto típicamente viene ya sea por los contratos o por la información que uno entrega en las páginas web, en forma responsable, que tú estés autorizado por ello, pero también hay que ser muy responsable cuando uno piensa en una ética más relacionada con, no solamente con la privacidad de la persona, sino también referente a la ética en que debemos tener nosotros como seres humanos, que debemos de ser siempre correctos, sobre todo cuando usamos la información de la data, porque los modelos que nosotros utilicemos tenemos que ser conscientes de qué estamos utilizando. Una mala calidad de datos puede dar un mal análisis y un mal resultado, así como también una mala forma de presentar la data, pues una curva ascendente o descendente, pues así como yo muestro los años, puede influir en que las personas tomen malas decisiones y por lo tanto es necesario que seamos éticos. También tenemos que tratar de reducir todo lo que son los sesgos, sobre todo con la inteligencia artificial. Sesgo que ya lo hemos visto, el caso emblemático de sesgo de características que pueden privilegiar un hombre, es que cuando se entrenó al modelo, cuando tú le enseñas igual que un niño a la inteligencia artificial, si tú le enseñas mal, obviamente va a dar malos resultados y se van a tomar malas decisiones a futuro. Por lo tanto, tenemos que ser éticos, correctos y conscientes de lo que a quién le estamos enseñando, cómo le estamos enseñando, para que las decisiones, las sugerencias sean lo más transversales posible. Y el llamado de ser éticos y el tema de la conciencia también corre para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Ojo ahí. Para todos. Sí. Paula, en otro tema, ¿cómo se protege la privacidad del dato y la seguridad? Bien, son dos conceptos que a veces la gente los confunde y me gustaría como explicarlo con un ejemplo que yo por lo menos lo encuentro maravilloso, que no es lo mismo la privacidad que la seguridad. Y pensemos en una casa no la tiene segura cuando le ponen rejas, eso es la seguridad, que no estoy impidiendo que alguien entre a la casa, y la privacidad es como el equivalente a las cortinas, que no quiero que vean lo que hay hacia adentro, ¿ya? Entonces, la privacidad tú la puedes proteger primero que nada como usuario, en qué información tú entregas, qué consentimientos das, ya sea en tus contratos, en los manejos de cookies, etc. Y nosotros como empresa tenemos que proteger esta data, sobre todo la personal y aún más la data sensible, cuando ya estamos en características, personalidades de las personas. Y la seguridad, por ejemplo, típicamente se protege con técnicas de ciberseguridad que van asociadas a la encriptación, a la anonimización de los datos, etc. No quiero que lleguen a la información. Y en la privacidad, ¿qué técnicas voy a usar para que sea un uso correcto y mantener la información de este cliente privado, que los otros no puedan saber quién es?
Qué buen ejemplo nos diste sobre la reja, es seguridad, la privacidad son las cortinas. Cortina. Sí, muy buen ejemplo. De hecho, ojalá les sirva a toda la gente que nos está mirando hoy día. Hoy día hablamos con Paula Ortega, gerente divisional CEO de Entel. Hablamos sobre uso de datos para la toma de decisiones, la importancia de que todas las empresas de cualquier tamaño, ojo ahí, puedan tener y puedan hacer buen uso de los datos de las personas para la toma de decisiones. Quiero agradecerte, Paula, por habernos acompañado hoy día en un nuevo capítulo de Digitalks. Muy buena conversación, muy buen ejemplo. Y te queremos invitar para una próxima oportunidad para seguir hablando de este tema que es tan importante. Encantada, muchas gracias por haber invitado y entretenida de conversar sobre este tema tan apasionante que son los datos, el Big Data y la inteligencia artificial, temas muy en boga, crecientes y que claramente en el mundo y en nuestro país tenemos que saberlos utilizar, aprovechar estas ventajas y oportunidades y es lo que nos va a ir generando diferenciación y nos va a permitir ser competitivos a futuro. Así que son encantadas de venir a conversar de este tema y otros que tú necesites. Buenísimo, gracias Paula y por esa excelente reflexión que nos dejas al cierre de este nuevo capítulo de Digitalks y dejarlos invitados a todos de seguir viendo nuestras cápsulas en contexto de nuestro Summit País Digital que se llevará a cabo el 7 y 8 de septiembre. Chao, nos vemos.